Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. El derecho societario refiere a la organización jurídica de la persona jurídica llamada sociedad y a las distintas contingencias que pueden afectarla. Se trata de un derecho dinámico que está en permanente evolución. Vamos a dar comienzo a las charlas de la materia de derecho societario, tratando de dar algún pantallazo de manera general de lo que va a comprender la materia, tanto en cuanto a la organización jurídica de lo que es la persona jurídica sociedad, como así también de las avatares, las contingencias, las situaciones que pueden llegar a afectar a esta persona jurídica sociedad. Para ello vamos a dar comienzo al dictado de estas charlas, tratando de trazar cuáles los principios jurídicos generales que rigen a la materia. Vamos a tratar de contemplar los distintos aspectos, la evolución, las distintas contingencias que pueden ocurrirle a esta persona jurídica, y más aún cuando estamos hablando de un derecho aplicable que es absoluta, total y completamente dinámico. Cuando hablamos de dinamicidad, estamos haciendo mención a que es una materia que está en una constante evolución, ya que el derecho comercial propiamente dicho está en una constante evolución. Tanto es así que esta ley de sociedades comerciales, que ustedes la deben haber conocido bajo la denominación de Ley 19.550, hoy pasa a denominarse la Ley General de Sociedades, atento a la existencia y la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que ha modificado algunos artículos, que ha modificado algunos conceptos, que ha modificado alguna estructura jurídica aplicable a las sociedades comerciales. De esta manera, vamos a tratar de encarar el tema de las sociedades comerciales sosteniendo que la sociedad comercial no es una rama tradicional del derecho, no es una rama tradicional jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se ha ido evolucionando a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo de funciones no dogmáticas, pero sí de funciones de actividades que llevan adelante el desarrollo del derecho comercial, lo ha ido enfocando a lo que es el derecho civil, a lo que es el derecho comercial, donde son unidades normativas que han ido desarrollándose, que se han ido adaptando a la existencia o a la sociedad donde debieron haber sido aplicadas. De esta manera es que el derecho societario, propiamente hablando, es un desmembramiento de este derecho comercial y de este derecho civil, donde ha ido especificándose, ha ido adoptando o se le ha ido aplicando una serie de ramas distintas, de teorías distintas, para que de esta manera este derecho societario vaya teniendo cierta autonomía. Si queremos ahondar en un concepto de lo que es el derecho societario, vamos a decir que el derecho societario es el que rige la constitución, la organización jurídica y la disolución y extinción de las sociedades, en este caso de las sociedades comerciales. Este concepto lo vamos a distinguir en tres aspectos. Estamos hablando en primer lugar de lo que es la constitución, luego de lo que es la organización jurídica, para hablar luego de la extinción de la sociedad. Y dentro de esta primera aproximación vamos a ver que estamos hablando ya de persona jurídica, donde esta persona jurídica sería la nueva entidad que se va a formar para distinguirla de lo que es la persona humana y que va a tener una nueva reglamentación en el Código Civil y Comercial, y donde para hablar de constitución vamos a tratar de advertir, de ver desde qué momento vamos a tener una sociedad comercial, desde qué momento vamos a considerar que vamos a tener quizás un poquitito más atrás una persona jurídica y con qué alcance vamos a tener esta persona jurídica. Y vamos a tener, o vamos a advertir si esta persona jurídica va a tener
todos los efectos reconocidos por la ley o va a tener solo alguno de los efectos reconocidos por la ley por faltarle algún requisito esencial tipificante, requisito esencial no tipificante, o por no estar inscripta, o simplemente porque dos personas de manera mancomunada y consensuada decidieron llevar adelante una actividad comercial, con lo cual vamos a ver si es que tiene o no tiene algún tipo de consecuencia esta situación jurídica desde el punto de vista legal. Este concepto que hablamos de constitución, la inscripción, la registración se va a llevar adelante en cada uno de los registros públicos de comercio. Se va a llevar adelante, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Inspección General de Justicia. Ustedes tengan en cuenta que de acuerdo a la jurisdicción en la cual estemos hablando, vamos a estar hablando, ya sea o de Inspección General de Justicia, vamos a estar hablando o de un organismo registral propiamente dicho, que va a depender del organismo administrativo, o vamos a estar hablando de un órgano judicial, que puede ser el juez de registro, donde van a tener una competencia conjunta en este procedimiento de inscripción de sociedades comerciales. Dentro de este concepto, que vuelvo de nuevo a diferenciar lo que estamos hablando de lo que es una constitución, organización jurídica y la extinción o disolución de sociedades, vamos ahora a ver cómo es el tema de la organización jurídica. Y cuando hablamos de organización jurídica, estamos haciendo una clara distinción de lo que es la organización administrativa por un lado, a lo que es por ahí la organización empresaria por otro lado. La organización empresaria es tratar de determinar, imagínense ustedes, la existencia de una actividad comercial, de un negocio, de una persona jurídica que está iniciando, y esta actividad empresaria va a estar dirigida, enfocada, focalizada a ver qué tipo de emprendimiento se lleva adelante, cómo cumplimentar en mejor forma esta actividad empresaria, cómo desarrollarlo, cómo llevar a mejor puerto el cumplimiento de lo que luego será el objeto social. A diferencia de lo que es la organización administrativa, que prácticamente tendría que ver algo con el derecho laboral. ¿Cómo me organizo? ¿Cuántos administradores voy a tener? ¿Cuántos gerentes voy a tener? Voy a tener directores ejecutivos, directores comerciales, recursos humanos. Esa va a ser la organización administrativa, la administración misma de esa empresa, de ese emprendimiento, de esa sociedad, de esa persona jurídica que quiero llevar adelante. Para luego, por último, enfocar el tema de lo que es la organización jurídica propiamente dicha, que es el núcleo, la médula de lo que es el concepto de sociedad comercial. Esta organización jurídica que va a ser el vínculo de la persona jurídica con los socios, el vínculo de la persona jurídica con los terceros y la misma distribución de la persona jurídica propiamente dicha a través de sus órganos. Vamos a advertir que la ley de sociedades comerciales, la ley general de sociedades, adopta la teoría del órgano. Cuando decimos que adopta la teoría del órgano es porque dentro de la organización de esta persona jurídica vamos a advertir que existen órganos. Estos órganos van a estar dados por un órgano de administración, va a estar dado por un órgano de gobierno, y vamos a ver que hay un órgano de fiscalización. Cuando hablamos de estos tres órganos, vamos a ver que estos tres órganos forman esa persona jurídica, que es la sociedad comercial, esa persona jurídica que es la quien va a actuar comercialmente frente a terceros. Y recuerden, cuando hablamos de esta organización jurídica, es esta persona jurídica que actúa frente a terceros, es esta persona jurídica que va a actuar con los propios socios, y es esta persona jurídica que va a actuar a través de estos órganos. Y cuando hablamos de estos órganos, vamos a tener el órgano de gobierno que va a ser las asambleas, las reuniones de socios, donde van a ser los quienes denominamos dueños, los propios dueños de la sociedad comercial, quienes van a tomar las decisiones de gobierno de esta persona jurídica. A modo de ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada vamos a ver las reuniones de socios, en las sociedades anónimas vamos a ver las asambleas, donde vamos a tener que cumplir una serie de requisitos legales específicos a los efectos de llevar adelante un acto jurídico que tenga efectos legales. Por ejemplo, que tengamos quórum, que las decisiones se adopten con mayorías, que no se viole la ley. Vamos a ver hasta qué punto
implica aquel adagio jurídico que los escuchamos, que es para nada real, que sostiene que una asamblea es soberana. Una asamblea no es soberana. La asamblea tiene que adaptarse a la normativa legal aplicable, con lo cual vamos a ver como uno de los principios jurídicos el hecho de el derecho de las minorías, el derecho de los accionistas, de los socios minoritarios a ejercer sus derechos, pero no como una forma de presión para las mayorías, sino que todos deben respetar el ordenamiento aplicable. Un ordenamiento aplicable que, por cierto, es bastante amplio, ya que no solo se le aplica la ley de sociedades, no solo se le aplica lo que dispone el estatuto, sino también van a pasar a aplicársela lo que disponga esta misma asamblea, esta misma resolución, esta misma reunión de socios, donde a través de sus resoluciones van a ir complementando, van a ir adecuando, van a ir haciendo normativa propia a medida que van funcionando sobre cuál va a ser el destino de esta persona jurídica. Volviendo de nuevo a este concepto de lo que es el órgano, vamos a ver que cuando hablamos como órgano ya estamos viendo entonces esta primera aproximación a lo que es el órgano de gobierno. Luego vamos a ver de qué se trata el órgano de administración. Y cuando hablamos de órgano de administración, vamos a ver cómo se administra. Y el que administra representa, ¿cuál sería la diferencia de esto? Y cómo vamos a advertir cuál va a ser la reglamentación de este órgano de administración. Este órgano de administración, en algunos casos va a tener la denominación, como el caso de sociedades anónimas, de directorio. Puede ser gerencia en el caso de las sociedades de responsabilidad limitadas o en las sociedades de personas. Dicho de una u otra manera, tenemos que también advertir que las responsabilidades que le pueden llegar a caber a esta persona o a este órgano o a estos integrantes de este órgano de administración que va a ser la cara visible, los ojos de la persona jurídica, la cabeza de la persona jurídica. Entonces, vimos antes que el órgano de gobierno, este es el órgano de administración, y una diferencia importantísima, tanto en el órgano de gobierno como en el órgano de administración, es el tema de la responsabilidad, ya que en el órgano de gobierno vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que focalizar, vamos a tener que advertir cada una de las responsabilidades que puede haber según el tipo social que se elija. Si va a ser una sociedad anónima o si va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, va a tener una responsabilidad limitada el accionista, limitada al capital aportado. Si va a ser una sociedad de personas, colectiva, comandita simple, capital industria, vamos a ver que la responsabilidad va a ser subsidiaria. Tengan en cuenta lo que es el beneficio de exclusión, que primero van a ir a advertir cuál es el patrimonio de la empresa, y una vez que que ese patrimonio resulte insuficiente, porque primero van a tener que ir en contra de la sociedad comercial de la cual participan, van a ir en contra del patrimonio de los socios, y acá en este tipo de sociedades no va a haber limitación de responsabilidad. Va a haber una responsabilidad subsidiaria, pero va a ser ilimitada. A diferencia que cuando hablamos, entonces, ese es el tema de responsabilidad en el órgano de gobierno, hablamos del tema responsabilidad en el tema del órgano de administración. Cuando hablamos de la responsabilidad del órgano de administración, vamos a ver que la responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada y va a tener determinados parámetros que cumplir a los efectos de que demostrar que ha actuado de acuerdo al parámetro que la misma Ley General de Sociedades nos establece, que es el parámetro del buen hombre de negocios. Va a tener que actuar conforme este marco legal, va a tener que adoptar decisiones simples, complejas, va a tener que abstenerse, va a tener que votar en contra en las reuniones de gerencia, en las reuniones de directorio que se lleven adelante, y esto determinará el grado de responsabilidad que pueda llegar a caberle a este órgano de administración que denominaremos gerencia, que denominaremos directorio, según el tipo social al cual estemos haciendo referencia. Dicho estos dos órganos, que vamos a ver cómo se interrelacionan, porque en primer lugar este órgano de gobierno va a tener que interrelacionarlo con el órgano de administración que va a tener que cumplir la Ley General de Sociedades. Obviamente, el Código Civil y Comercial, el Estatuto y, por último, las decisiones, en tanto y en cuanto sean adoptadas de manera legal, las decisiones tomadas de acuerdo a lo que el órgano de gobierno indique, el órgano de gobierno determine. Y vamos a ver, por último, lo que es este órgano
de fiscalización. Tengan en cuenta 3 órganos que estamos viendo hasta ahora: gobierno, administración y fiscalización. La fiscalización, que va a ser la fiscalización que se lleva adelante, la fiscalización que vamos a ver cómo se encara desde el punto de vista, ya sea privado o estatal. Algunas sociedades comerciales van a tener una fiscalización estatal permanente de acuerdo al capital, de acuerdo a la actividad que lleven adelante, conforme lo determina el artículo 299 de la Ley 19.550 y concordantes, hoy Ley General de Sociedades. Y por otro lado, la fiscalización privada, que esta fiscalización privada va a estar dada por lo que puede llegar a ser una sindicatura, que va a estar, ya vamos a ver, conformada por contadores, por abogados, que van a ser quienes van a controlar que se esté cumpliendo en debida forma con el ordenamiento aplicable. Y también podemos llegar a ver un consejo de vigilancia, vamos a ver una comisión fiscalizadora, consejo de vigilancia, que va a ser un órgano de control formado por socios o por accionistas, y la comisión fiscalizadora, que va a ser el órgano colegiado que va a fiscalizar que el debido cumplimiento de cada una de la normativa aplicable, tanto por parte del directorio, tanto por parte como del órgano de gobierno. Con lo cual, dentro de esta aproximación al concepto, a la idea de lo que es el derecho societario, vemos que cómo se adopta la teoría del órgano, cómo se interrelacionan estos 3 órganos para formar esta persona jurídica que, una vez cumplido el plazo que determina el estatuto de la sociedad, vamos a ver que va a entrar en su proceso de extinción, disolución y cancelación. Con lo cual, esta va a ser la primera aproximación que vamos a tener a lo que es la idea de la persona jurídica que va a conformar esta sociedad comercial. Muchas gracias y con esto cierro esta primera charla referida a lo que es persona jurídica. En la clase de hoy establecimos que el derecho societario es el que rige la organización jurídica de las sociedades. Definimos en qué consiste la organización administrativa y jurídica de las sociedades y finalmente hemos analizado los elementos de la teoría del órgano, distinguiendo el órgano de gobierno, el administrativo y el de fiscalización.